¿Cómo están? ¿Cómo les va? Estamos acá para una nueva predicción de este fútbol argentino, de esta Copa, de la Liga de la Copa. Así que bueno, vamos con el partido más importante del fútbol argentino, con este Boca River. Este partido se va a jugar el 1 de octubre en la cancha de Boca Juniors, en la Bombonera, a las 14 horas de la República Argentina. El clásico más grande del fútbol argentino, un Boca River, bastante extraño porque Boca durante esta semana, todavía no sé el resultado ni qué va a pasar. Primero les comento, ven una carta que está acá, que tiene una marca. Esa marca es porque tuve una reprimenda de parte de YouTube debido a el dibujo de la carta que no concuerda con las políticas de YouTube. Así que bueno, si esta carta sale durante la tirada, sepan que es la estrella y que la voy a tapar con esta faja, pero bueno, para que lo sepan de entrada. Ven, justo corté y está acá. Así que tomé esto para no quitar tanto la agilidad de la tirada. Voy a mezclar de nuevo, pero bueno, ya se los mostré. Acá está la carta, otra vez viene pasando, tiene una gana de salir bárbara encima. Así que bueno, discúlpenme, esto no tiene que ver conmigo, sino con las políticas de YouTube, que ya me desmonetizó 2 videos por este tema. Así que bueno, voy a mezclar nuevamente, voy a cortar en 3. Como les decía, todavía no sé el resultado de Boca Palmeiras, así que tampoco sé muy bien qué formación va a tener Boca Juniors, tampoco se sabe la de River Plate, pero como siempre faltan algunos días para el clásico, así que quiero hacer la predicción para ver cómo va a salir este partido. Así que bueno, vamos ya a ver cómo es este apasionante superclásico, que aunque ahora estén todos en el partido de Boca Palmeiras, que también está el video en el canal, así que si quieren véanlo. El resultado de Boca Palmeiras para mañana, hoy es miércoles. Así que bueno, pueden verlo y veremos qué pasa con este Boca River, que el domingo va a traer toda la atención del mundo del fútbol. Así que vamos adelante, vamos ya saben cómo hago yo las tiradas. Es carta identificatoria para Boca Juniors, que es el local. Carta identificatoria para River Plate. A ver si lo estoy ubicando bien, que siempre hago lío con las cartas. Bueno, ahí está, estamos bastante nivelados ahí. Así que esta es la carta identificatoria. ¿Con qué viene Boca a este superclásico? Que aún no lo sabemos, porque no se jugó Boca Palmeiras. Y después hay que jugar al otro jueves también la definición de semifinal de Copa Libertadores. ¿Con qué viene Boca? ¿Con qué viene River, que seguramente querrá ganar en la Bombonera, aprovechar la situación? ¿Y qué les recomiendan a cada uno de los equipos al salir a la cancha? Primera carta para Boca Juniors, primera carta para River Plate, primera carta para Boca Juniors, segunda carta para Boca Juniors, segunda carta para River Plate, tercera carta para Boca Juniors, tercera para River Plate y última carta para Boca Juniors y última para River Plate. No nos salió la estrella, vean que no está la carta que estaban señaladas, así que tenemos tirada libre de censura, señores, en este superclásico entre Boca Juniors y River Plate. Vamos a ir viendo qué le sale a Boca. A Boca le sale la Torre como primera carta. Vamos a ver qué carta tiene enfrentada River Plate, el Loco. ¿Qué carta tiene Boca? El Emperador. Después voy a hacer el análisis del partido, primer tiempo y segundo tiempo. Vamos a ver qué hay como carta identificatoria para Boca. Está la Muerte. Y para River Plate, los Amantes. O los Enamorados, ¿no? ¿Qué carta hay para Boca Juniors? El Ermitaño. Carta para River Plate, la Emperatriz. Carta para Boca Juniors, el Sol. Y carta para River Plate, el Ahorcado. Así que bueno, vamos a analizar un poco esto, vamos a ver. Ya saben que yo me gusta dar un resultado, a pesar de que, y entiendan también muchos de los que hablan, critican y demás, que el tarot no predice el futuro, sino que acerca al consultante las tendencias dominantes, por lo cual es una tendencia dominante
hacer el resultado de este partido, no es infalible. Si el tarot fuera infalible, yo no estaría, se los digo siempre, sentado acá y estaría en un casino probablemente, o en algún lugar así, o en exhibición en un circo, y no es lo que el tarot tiene que hacer. ¿Por qué hago los pronósticos de fútbol? Porque me gusta demostrar cómo con los arcanos y con la figura del tarot se puede contar el juego, o por lo menos lo que a mí me sale acá. Así que bueno, hecha la aclaración, vamos ya a interpretar las cartas. Boca viene con una situación a este partido, a este superclásico, con la carta de la muerte, lo que indica que hay un cambio de raíz, un cambio total en cuanto al planteo del equipo y a cómo juega este superclásico. Yo supongo que esta carta de la muerte, particularmente, es muy probable que tenga que ver con la situación del juego con Palmeiras posterior, ¿no? Con el partido que hay que disputar después el jueves, con las consecuencias del resultado que haya tenido ese partido y con los cambios en particular que haya que hacer en el equipo, ya sea para enfrentar bien este superclásico o para reservar jugadores o lo que sea. River Plate viene con los amantes, una carta espectacular para ir a jugar a la Bombonera, una carta con la que River particularmente está vinculada esta carta en el fútbol con el amor a la camiseta, con las ganas de ir a demostrarle a Boca que le pueden ganar de visitante. Hace tiempo que River no lo hace, realmente es un muy buen equipo este de River Plate. Muchos saben también que yo tengo simpatía por Boca Juniors, así que muchas veces me han criticado eso, yo lo digo abiertamente y no tiene influencia alguna en lo que yo vaya a interpretar en esta tirada. O sea, simplemente me puede molestar si Boca pierde, nada más. Pero siempre digo, y va siempre a haber un tonto que me va a decir que, bueno, decís eso porque sos de Boca. Pero bueno, lo que les decía, Boca con un cambio, River a demostrar el amor a la camiseta, y así que a jugar a todo va River, ¿no? A mostrar lo que es River Plate, que es un gran equipo a pesar de ser el eterno rival. Y bueno, y a este Boca que viene en la Copa Libertadores, ¿no? Jugando semifinal y no sabemos con qué resultado, como les decía, con Palmeiras. ¿Cómo arranca el equipo? Arranca mal Boca. Boca arranca muy mal en la Bombonera. Arranca con la carta de la Torre. La Torre es una carta de destrucción donde la vanidad se viene abajo, donde, como ven, el arquitecto y el constructor terminan cayendo de la torre mientras ésta se hace pedazos. Así que es una carta bastante negativa. Y River Plate tiene la carta del loco. ¿Qué significa esto? Que River Plate empieza jugando muy suelto, empieza jugando muy tranquilo, con muchas esperanzas, con mucha, casi diría de una manera adolescente, ¿no? Como si no fuera un superclásico. Muy aliviado, muy tranquilo. Y lo que tengo para decir es que River convierte en esta etapa. O sea, según mis cartas, River podría llegar a convertir un gol en esta circunstancia de los primeros minutos del primer tiempo, si esto viene así. ¿Qué pasa después? Boca recupera un poco la pelota a través de la carta del emperador, empieza a tratar de imponer su juego para empatar el partido. Les aclaro también que esto puede correrse en el tiempo, ¿no? O sea que esto puede ocurrir más adelante. Y el que no quiera creer eso directamente, que no mire los pronósticos de fútbol, porque nadie, salvo en contadas excepciones, me ha pasado con la final del Mundial y con algunas otras cosas, sale tan exacto. Puede ocurrir, pero bueno, a mí me encanta hacer esto, así que me encanta contarles cómo los arcanos pueden influir en un partido. Y lo que vemos es esto: el emperador, Boca tratando de resguardarse, de recuperar su juego, lo logra dominar el partido, pero River justamente da merecimiento a este resultado, a esta ventaja parcial que tiene River Plate en la Bombonera este día domingo 1 de octubre. Después, en el segundo tiempo, Boca arranca extrañamente tratando de jugar con menos apuro, con el ermitaño, que indica tiempos largos, tratando de mantener la pelota, de hacerse seguro, de no cometer errores, de hacer un traslado discrecional del balón. Pero River tiene la emperatriz, quiere decir que River se luce, que tiene un juego abundante, que tiene mucho volumen, sobre todo en lo que es el mediocampo, en la recuperación. Realmente está jugando mejor River Plate. Y la última carta para Boca es el sol, o sea, quiere decir que sobre el final del partido Boca entrega todo. Realmente los hinchas
desde las tribunas alentando, más el equipo se ven compenetrados y Boca empieza a jugar realmente mejor, cosa que había hecho en algunos tramos del primer tiempo sobre el final y que ahora hace sobre el final del segundo tiempo. ¿Para qué? Para buscar el empate. Ese empate podría darse o no, pero yo veo la carta por otro lado de River del ahorcado, que indica una situación de sacrificio. ¿Qué es sacrificio en una tirada de fútbol, en una lectura de fútbol del tarot? Significa juntar las líneas, presionar sobre la salida del balón del rival, trabajar para mantener ese resultado. Así que finalmente, a pesar de la mejora en el juego de Boca, River Plate logra transformar eso en una muy buena actuación. También una actuación un poco mezquina porque indica mantener el resultado, pero ha demostrado su buen juego a lo largo de todo el partido, con lo cual la definición clara de este encuentro es victoria de River Plate en la Bombonera. Para todos aquellos que dicen que yo siempre digo que gana Boca porque soy hincha de Boca, cuando las cartas no lo dicen, yo digo quién es el ganador, y en este caso el ganador en la Bombonera este domingo, según mi pronóstico de cartas, y para desgracia de los que somos hinchas de Boca, es el Club Atlético River Plate. Así que muchas gracias, pongan el like que me ayudan a que los videos los pueda seguir haciendo, y les mando un saludo grande a todos, que tengan un excelente día.